Pastor Otto García desde Dakota del Sur. Oiga, la mejor respuesta en la Biblia, la misma Biblia se explica. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, ¿qué dice? No seríamos juzgados. Señor, ay, pequé, Padre, lo siento, Señor, Señor, hice esto, Padre. Mire, ¿qué dice? Señor, perdona. Seminario Virtual de la Sana Doctrina. Ya tienen los 3 grupos. Entonces digamos que los 9 se dividen en 3 grupos. Primer grupo, de inspiración o que hablan. Profecía, interpretación de lenguas y mensaje en lenguas. Segundo grupo, los que actúan o hacen algo físico. Milagros, sanidades y fe. Y por último, están los dones de revelación, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia o conocimiento y palabra de sabiduría. Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, dice Pablo que andaremos ardientemente los dones del espíritu. Está tremendo. Bueno, ahora, entonces miramos ya, hermano, que agarrando de esa forma, ya miramos claramente que ya podemos enseñar más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya los dividimos según su área en la que se manifiesta o se mueve cada don. Empecemos con los dones de inspiración. ¿Okay? El primero es la profecía, el más común dentro de los demás de todos los dones. ¿Por qué? Porque es el que usted va a una iglesia, le profetizan esto y lo otro. Ahora, fíjese, ¿cuáles son los de revelación? Palabra los dones de revelación, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia o conocimiento, y por último, palabra de sabiduría. Ahora, quiero, hermano, que vaya conmigo a capítulo 14, 1 Corintios. Pablo dice, procurar alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales. Ahora, ¿qué es desear ardientemente? ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Cuántos ya están casados? Ok. ¿Se acuerda cuando faltaban días para la boda? Que usted con los ojos devoraba a la novia o al novio, que decía, ay, espérate que llegue el día. Eso es desear ardientemente. Ojalá que lo hagas, porque si no lo tuvo, todo está serio. Oiga. Entonces dice Pablo, desear ardientemente los dones espirituales. Quiere decir que la Biblia me dice a mí, tienes que desearlo con todo el corazón. Ahora, si yo no lo deseo, ¿qué pasa? Entonces, no tengo un interés. Pero si yo, dice Pablo, desea ardientemente los dones espirituales. Ahora, oiga lo que Pablo dice. No le está diciendo, yo quería ser la novia fugitiva. Oiga, si no está deseando ardientemente, entonces no hay ese deseo. Pero si uno lo desea ardientemente, hermano, la Biblia no dice, ayuna hasta que lo recibas, haz vigilia hasta que... No, lo único que Dios te dice, deséalo ardientemente, nada más. ¿Por qué? Porque todo esto es por fe. Desea ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ahora, ¿por qué Pablo quiere que la profecía sea algo que se mueva mucho en la iglesia? Verso 2, oiga lo que dice. Porque el que habla en lenguas, no hablan los hombres. If I start teaching right now the class in English, and I start continue this topic, how many of you will be able to understand? ¿Me entendieron? Unos sí, otros no. ¿Por qué? Porque no todos hablan inglés. Ahora, si yo me suelto hablando lenguas, va a decir la gente, wow, qué bárbaro. Y se ve que está ungido. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Entonces dice la Biblia, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que las lenguas es un idioma directo con Dios. Oiga esto. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios.
Pero el que profetiza, oiga esto, habla a los hombres. Ahora, la profecía tiene ciertos parámetros. La profecía no es para decirle a usted con quién se tiene que casar, número uno. La profecía no es para guiarlo en la vida personal. No. La profecía no es para decirle algo que para usted es nuevo. El don de profecía, conforme lo que dice la Biblia, dice claramente aquí la palabra, pero el que profetiza habla a los hombres, número uno, para edificación. Número dos, para exhortación. Y número tres, para consolación. Eso es lo único que el don de profecía debe hacer. Si ustedes dicen, hermana, cásese con fulano, mire, ¿sabe qué? Cásese usted, yo estoy bien. Pero Dios me dijo, qué raro, porque a mí no me ha dicho nada. Yo le cuento, hermano, no soy que bruto, que guapo, pero tampoco soy feo, ¿verdad? Pero cuando estaba en mi juventud soltero, yo me casé a los 35. Cuando estaba en mis 20s, me invitaban a predicar iglesias y había una pastora que me invitaba en California. Y siempre me decía, siervo, el Señor dice, ya la esposa que has pedido ya está lista. Y en mi mente decía, como dice Guatemala, puchica, no estoy pidiendo a nadie. Entonces, ¿qué es lo que la hermana tenía? Un noble deseo de haberme casado, pero yo estaba felizmente soltero. Ahora, esa es una. En otra iglesia, en Los Ángeles también, una supuesta profetisa, había una hermana que era salvadoreña muy guapa, ella era muy buenos amigos, y un día a la hermana se le ocurre de soltar en público, decir, hermano, el Señor dice que se va a casar con la hermana fulana. Y dije yo, la hermana está guapa, yo tengo 27, ella tiene sus 38, al rato entra menopausia y me vuelve la tristeza. Ahora, ¿qué es lo que pasó, hermano? Número uno, cuando hablé con la hermana, le dije, ¿qué piensas? Me dice, mira, número uno, yo soy casada, estoy separada, pero soy casada. Pues cuando la hermana me dijo, pastor, ¿qué piensa de la poesía de la hermana? Hermano, o fue el diablo o fue la carne de ella. Y la mujer bien enojada, ¿por qué? Porque la hermana es casada, Dios no en adulterio. Miren, delante de Dios que me juzga, se quitó el zapato y me quería pegar, la profetisa. ¿Por qué? Porque el don de profecía no es para eso. Un día llego a esa misma iglesia y de repente entro, una mitad verde, la otra mitad azul. Le dije, hermano, ¿qué pasó? Es que la sierva del Señor dijo que tenía que pintar en la iglesia de dos colores. Y decía yo, wow, pastor, no lo puedo creer. Hermano, el don de profecía no es para eso, solamente es para edificar, para exhortar y consolar, nada más. Ahora, hermano, ¿y si es un profeta? El profeta nunca le va a decir algo nuevo, solo va a confirmar lo que ya Dios le habló al corazón. Muy interesante. Entonces, miramos que el don de profecía tiene ese parámetro. Ahora, sigamos el verso 4, 1 Corintios 14. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, miramos, hermano, que lo que es la profecía es un mensaje inspirado por Dios para edificar, exhortar o consolar. Por ejemplo, digamos que de repente empezó un servicio y llega el hermano Jonathan González, todo decaído. Y de repente la hermana Miriam se para y dice, hijo mío, dice el Señor, ¿por qué te sientes triste? ¿Acaso no estoy contigo? Empieza el mensaje. ¿Qué está haciendo? Consolar al hermano. Para eso es el don de profecía. ¿Me entiende? Entonces, la Biblia nos da ese parámetro. Edificación, exhortación y consolación. Nada más. Ahora, ¿qué sigue? La interpretación de lenguas. Ahora, oiga lo que dice acá la Biblia, que sigue siendo la Biblia. Verso 5, 1 Corintios 14, 5. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizaras. Pues el que profetiza es superior al que habla lenguas, a menos
de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, déjeme explicarle cómo funciona esto. La interpretación de lenguas es igual, se recibe igual que la profecía. Son paralelos, ¿ok? Cuando la persona que profetiza, Dios le empieza a dar esos síntomas, esa manifestación previa a la profecía, la persona ya desarrolló el don. Pero hay gente que tiene todavía, hermano, el don ahí, pero no lo ha desarrollado. Y de repente está en la iglesia, hermano, y baja una unción. Oigan, él habla lenguas, o ella habla lenguas, pero baja una unción especial. Y la persona cuando siente esa unción, siente el hablar lenguas y empieza a hablar lenguas. Y la gente escucha. Si hay uno que tiene la interpretación de lenguas, oiga, le puedo explicarle. Él ya tiene el mensaje, pero está esperando así, Señor, ¿es tuyo o no es tuyo? Y de repente cuando alguien habla sus lenguas, ya es el don, hablando esta unción especial, no la misma unción que tiene, sino una unción diferente, cuando escucha esas lenguas, dice, es tuyo. Y de repente ya está la inspiración en él, dice, siervo mío, esto y lo otro. Oiga, pueden haber 3 o 2 personas y con el mismo mensaje en lenguas pueden haber diferentes interpretaciones. Uno puede recibir un mensaje para la iglesia, otro puede recibir el mensaje para una hija o un hijo, otro para otra persona, de un mensaje en lenguas. ¿Por qué? Porque cada uno está interpretando según lo que el Espíritu le está dando. Ese es el don de interpretación de lenguas. Entonces viene el don viene la persona a escuchar las lenguas, pero él ya en su corazón ya tiene la inspiración para dar el mensaje. Bueno, entonces eso es lo que ya hemos profecía en la interpretación. Ahora, las lenguas, le repito, el mensaje en lenguas o el don de lenguas, usted puede hablar sus lenguas todo el tiempo en su oración, en su casa, pero cuando está en una reunión, de repente le llega una unción muy diferente. Y esa unción, usted siente la unción diferente y hace que usted levante su voz y empiece a hablar lenguas. ¿Qué está pasando? Que Dios está usándolo para dar un mensaje. Ahora, si alguno profetiza o tiene el don de interpretación, al momento de oír las lenguas, le baja la inspiración. ¿Por qué? Porque si Dios le está dando, le va a dar la interpretación de ese mensaje. Puede ser que alguien de ese grupo o de esa iglesia necesite ser edificado, consolado o exhortado. Y cuando hablo de exhortar, no estoy hablando de dar leño. Porque yo he escuchado mensajes que dicen, mira, sin vergüenza, dice el Señor, deja la Lupita quieta. ¿Entienden? Eso no es exhortar. La palabra exhortar es sinónimo de alentar. No desmayes, siga adelante. ¿Me entiendes? Eso es exhortar. Porque muchos han confundido la leñacía con la exhortación. Dice, hermano, yo lo exhorté. Y entra el otro todo morado, todo sangrado. ¿Me entiendes? No, eso no es exhortar, eso es reprender, hermano. Ahora, sigamos adelante. Entonces, Pablo dice que el que habla lenguas, dice, verso 5, menos que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Bueno, eso ya vimos los 3, porque después lea en casa el capítulo 14, Pablo habla de eso. Ahora, seguimos la siguiente semana con esto, hermano. Nos quedamos en los dones de poder. Una pregunta. Aprovechemos. Hermano Benjamín, Dios le bendiga. Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos. Yo solamente les puedo decir de que yo sí tuve una experiencia algo como lo que dijo la hermana. Yo me metí bastante veces en ayuno, pero sin ningún motivo del bautismo, ¿verdad? Pero una vez un presbítero dijo que quienes quieren recibir el bautismo y entonces yo pasé. Y fue entonces cuando comencé a hablar en lengua. De ahí, otra vez, en un culto estaba cantando y duré casi 45 minutos. Y ahora, tú ayunaste, pero no recibiste nada, sino fue hasta que Dios en su gracia te dio el regalo del Espíritu Santo.
Entonces, igual es el bautismo. Ahora, hermano, yo acepté a Cristo en una iglesia bautista, en primera iglesia evangélica, no se creían en los dones del Espíritu. Llegué, hermano Carlos fue el único que tuvo el don de discernimiento y el primer día sospechó dónde venía yo. Cuando yo estaba, hermano, tenía como 16, 17 años, hermano, yo me acuerdo que me bauticé en agua. Y cuando me acuerdo, hermano, que yo iba medio cuerpo metido en el agua, en el ministerio ese donde salí yo, cuando de repente, hermano, medio cuerpo metido en el agua, lleva la cintura, cuando sentí que como que hubiera agarrado un par de cables eléctricos, una descarga eléctrica, hermano, y empecé a cantar en lengua. No hablar una que otra palabra, a cantar. Y yo me oía y decía yo no creo en eso. Hermano, o escuchándome, yo todavía dudando. Entonces, ya que pasó la experiencia, llegó un hermano y me dijo, hermano, ¿sabe qué? Usted trae algo especial, porque un hermano esa noche, el Espíritu Santo habló como 2 palabras nada más. Hermano, yo me puse a cantar en lengua. Dijo, usted trae algo. Fue una experiencia, hermano, que Dios me permitió. Mire, no le exagero, ese día yo sentía, hermano, me zumbaban las manos, como le decía, y sentía hasta adentro de la boca toda esa energía que se movía. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque, hermano, yo no lo pedí. Dios le plació dármelo ahí. Entonces, esa fue la bendición que Dios me dio. Entonces, por eso le digo, los dones no se compran. En Romanos dice que Dios, los dones y el llamado son irrevocables. Dios los da, no los quita. Por eso es que alguien puede estar en adulterio y todavía profetizar. Alguien puede estar, hermano, robando y profetizando. Alguien puede andar mal y tener milagros. ¿Por qué? Porque son irrevocables. Pero lo tremendo es que en aquel día le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre profeticé y esto, ¿qué va a decir él? Apartados de mí, no te conozco, haceros de maldad. Entonces, hermano, por eso mucha gente cree que porque todavía tiene la manifestación está bien. No, puede ser que ya ande por Tijuana o Ensenada espiritualmente. Pero lo tremendo es que los dones Dios no los quita ni los llamados. Pero le repito, no puede uno tener garantía de que uno está bien por la manifestación espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo en esta iglesia tenía todo, mire lo que tenía. Si Pablo les escribe, le dice, ustedes no les puede escribir como espirituales, sino como a carnales. Había pecado que ni se nombraba en la calle dentro de Corintios y tenían el mover del espíritu. Por eso es un peligro, hermano, pastor que me está oyendo. No mida la espiritualidad por la actividad de la iglesia. Ay, la hermana que es espiritual, mire, cómo brinca, aletea a la hermana cuando brinca. Hermano, eso no garantiza que esa mujer ande bien. Mira aquel varón cómo da vueltas y todo, eso no le garantiza nada. ¿Por qué? Porque cualquiera tiene actividad. Lo que garantiza son los frutos del espíritu. Una vida recta, una vida que consagra a Dios, una vida que glorifica a Dios dentro de la iglesia, en su casa, en el trabajo, donde quiera que da testimonio y da frutos. Eso es diferente. Pero hay quienes solo en la iglesia, hermano, tiemblan, zapatean, brincan las lenguas y en la casa ni siquiera una mosca los mueve. Entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado. La actividad no implica espiritualidad. Hay una pregunta del hermano Esaú. Dice, ¿hay una diferencia entre el don de profecía y el ministerio de profeta o es lo mismo? Pastor Otto. Como explicábamos, el don de profecía tiene un parámetro. Pablo dice en 1 Corintios 14 que el don de profecía es para edificar, exhortar y consolar, nada más. No es para decirle, le repito, no es para decirle con quién se debe casar o darle cierta guianza a la vida. El ministerio profético, aunque se ha abusado, ¿me entiende? Siguen habiendo todavía ministerios, son muy contados, hermano. Ahorita hay mucha apostolitis y mucho profeta que la mayoría de los que uno ve en la red social son falsos. ¿Me entienden? No, mucha gente se ha dejado llevar por las señales y sin embargo cuando uno lee la Biblia, en la Biblia amplificada dice que el ministerio profético es aquel que tiene la habilidad a través del mensaje expuesto de la palabra
hablar la palabra necesaria de Dios para esa persona o ese pueblo. En otras palabras, el profeta es el que trae un mensaje de parte de Dios y Dios responde a ciertas cuestiones. Ahora, ¿qué es el problema? Que mucha gente no ha conocido un profeta verdadero. Entonces, si yo voy a un pueblo allá en Honduras o El Salvador y me veo unos billetes falsificados de $20 y empiezo a comprar, ¿qué va a hacer la gente de allá? Al momento que agarra el billete me da cambio o lo recibe. ¿Por qué? Porque no saben distinguir lo falso de verdad, igual pasa el ministerio. La mejor experiencia que yo tuve, hermano, con el ministerio profético fue cuando estuve viviendo en el Senado, donde está el pastor Carlos ahorita. El pastor con el que yo ayudé en México por 6 años, él había estado en la medicina y ahora se dedicaba lleno al ministerio, pero como la gente que vive ahí es gente humilde, a veces se recogía 20, 30 pesos por servicio, que no es nada. Pues empezó a bajar la finanza hasta que el día que el pastor dijo a todos, hermanos, ya no puedo pagar el local. El domingo de la siguiente semana va a ser el último domingo porque ya no puedo pagar. Todos nos pusimos tristes. Y yo vivía en la casa pastoral, estaba yo barriendo como el jueves o viernes de la semana, estaba barriendo el patio. Y de repente veo que se estaciona un carro con placas americanas y me llamó la atención. Salió un gringo como unos 6 algo de alto, un gringo alto de como 60 y algo de años. Y cuando veo me dice en español todo macheteado, me dice, sir, usted, señor Aguilar. Digo en inglés, what are you looking for? Hablas inglés. Y le dije, pastor, lo busco un americano. Y no sé. Lo entramos, él bajaba sus lentes, nos miraba, entonces me dijo, dile al pastor, número 1, que yo no lo conozco. No sé quién es, ni a ti, ni a la pero yo anoche estaba orando, el Señor me dijo, ve y visita a este pastor en Ensenada. Y él le dijo, Señor, pero yo no sé dónde vive él. Entonces, voy a esto. Me dijo, él dile que cuando le dije no sabía dónde era, el Señor me dijo, en visión, lo sacó el cuerpo y le dijo, te vas a ir por esta carretera, te sales en esta calle, doblas aquí hasta llegar a la casa. Cuando oí eso, dije, wow. ¿Me entiendes, hermano? Y nos dijo, vine porque él va a cerrar la iglesia y aquí está lo de la renta, dice, si no la cierren, van a tener su mensualidad cada mes para que no cierren la iglesia. En ese tiempo había un evangelista de Guerrero, que era el evangelista de la misión. Él iba a predicar a las prisiones, a campañas y todo. Cuando entró este evangelista, este americano lo ve y salió y me dijo, dile al pastor que se cuide. Ese es un lobo rapaz, un piel de oveja. Pues el pastor se ofendió y me dijo, hermano, dile que es nuestro evangelista. Y me dijo, dile otra vez que él es lobo rapaz. 3 meses, hermano, de esa fecha, 3 meses, el evangelista fue a predicar a la prisión. Cuando puso la Biblia, hacía nada para que los registrara, uno de los guardias de casualidad abrió la Biblia y cuando le abrió como unas cuantas páginas, estaba hueca por dentro, llena de heroína, cocaína, píldoras, de todo. Él era el que metía la droga en la prisión. Ahora, eso es un ministerio profético, hermano. Yo lo viví, yo tuve esa experiencia. Entonces, cuando la gente mira a estos farsantes que salen en la red social, hermano, no es. ¿Me entiendes? Tiene que conocer un verdadero para ver un falso, para poderlo discernir. Entonces, ese es el problema que hoy en la iglesia, hermano, la iglesia necesita tener ese conocimiento de los ministerios. El profeta es vidente, él puede... Teníamos que traer ese estudio, hermano, y es un tema que viene más adelante. Vamos a hablar de los 5 ministerios, te vamos a explicar exactamente, así como estamos hablando de los dones, vamos a desglosar también los 5 ministerios. Entonces, ¿es lo mismo? No. El don cualquiera lo puede tener, pero el ministerio profético es un ministro en desarrollo, es parte de los 5. No es lo mismo tener don de profecía, hacer un ministerio profético, es un ministerio primario. Como decía el pastor Oscar Roa, son para edificar el cuerpo de Cristo, no para bajarle dinero a la iglesia. Amén.